La palabra en el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, el miembro de la Comisión Salud, doctor Víctor Torres. Diputado señor Torres, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sin lugar a dudas, en estos últimos 26 años, luego de recuperar la democracia, este Parlamento se enfrenta a uno de sus debates más complejos. Más complejos por lo que implica precisamente lo que está en juego. Y ha sido convocado para este debate un concepto que yo voy a utilizar, que es el del Estado laico. Pero quiero ser bien claro respecto de ello. Porque el laicismo no persigue las confesiones, el laicismo no desconoce la construcción de los seres humanos respecto de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Por esa misma razón es que yo he sido muy respetuoso, lo voy a seguir siendo, de aquellos que desde esa perspectiva han hoy día argumentado en contra de un proyecto de esta naturaleza. Como también lo he sido respecto de quienes hoy día coincido, quizás respaldando este proyecto, pero no parado desde la misma vereda de la construcción argumentativa. Porque mi pensamiento, que ha llevado a la conclusión respecto de mi posición, se sustenta en elementos distintos que voy a intentar explicar. La cuestión que nos plantea el Estado laico es, sin lugar a dudas, que no exista imposición de fe, pero no que haya omisión de una construcción que nazca de un pensamiento cristiano. Y efectivamente este debate tiene aspectos multidimensionales. Alguien lo decía anteriormente, no es un debate exclusivamente médico, no es exclusivamente político, no solo es cultural, es multidimensional. Y frente a eso se requiere entonces la comprensión de que como sociedad estamos construidos por un pluralismo que nos exige entonces poder poner en una balanza y sopesar aquellas convicciones personales y aquella autoconstrucción respecto a lo que es el interés general y el bien común. Y para la democracia cristiana no ha sido simple el debate. Más allá de las acusaciones que se hayan hecho de transgredir principios, de que hayamos sido vendidos a una cuestión que circunstancialmente hoy día tiene un apoyo mayoritario por una mera visión electoral, yo debo decir que eso es falso. Porque he visto cómo camaradas han hecho el intento más serio y responsable de poder llegar a una conclusión respecto a esta materia con todo lo que significa en ello, tomando en consideración elementos históricos, como por ejemplo la decisión que en su momento tomara Eduardo Frei Montalva para mantener en el Código Sanitario lo que ya existía anteriormente respecto a aborto terapéutico, que teniendo una frase más corta era bastante más amplio que este proyecto en materia de cómo se ejercía. Pero además de eso, de lo histórico, de lo que significó la puesta en marcha de la planificación familiar en esos tiempos, obviamente hemos transitado por debates tan profundos como el concepto de la vida e incluso la conciencia cuando se nos autoriza, porque varios han tratado de desmitificar la importancia de ello, incluso desde la perspectiva cristiana, pues la conciencia o el libre albedrío se genera o se establece como el lugar de máxima comunión con Dios. Y frente a eso, podemos hablar desde la teología moral un concepto que es importante tener en consideración, que es la conciencia perpleja, condición de una mujer o un hombre frente a la cual se encuentran muchas veces para afrontar situaciones de juicio moral incierto y de difícil situación o solución. Y frente a eso hay pensamientos de conservadores, de pensamiento conservador, no estoy calificando, como por ejemplo, en la misma Comisión Ortúzar, voy a hablar de esta Constitución, Jorge Ovalle, no siendo partidario del aborto, considera que hay determinadas circunstancias que lo justifican en especial en todos aquellos casos en que, en virtud de un delito como la violación, por ejemplo, una mujer engendra en sus entrañas un hijo no querido por ella y sobre todo rechazado por ella. ¿Le parece que en esto se podría justificar? Enrique Evans, que dice que si se va a consagrar el derecho a la vida, debe consagrarse también el derecho a la vida del que está por nacer, pero dejando abierta la posibilidad
para que el legislador el día de mañana, según lo requieran las condiciones sociales, pueda en determinadas circunstancias proceder con cierta flexibilidad. Porque cuando hablamos de estas tres causales no estamos hablando de una cuestión baladí, no estamos hablando de esta relativización que se ha hecho de la cuestión en la que se enfrentan mujeres y también hombres, porque hay familias que también se enfrentan en esta disyuntiva. Y no es este proyecto de ley el que coloca esta disyuntiva, es la realidad, porque hoy día hay mujeres que toman la decisión de abortar y lo toman con elementos de coerción del Estado, porque establece una pena, y también con elementos de coacción social. Sí, por Dios, hoy día efectivamente existen mujeres que deciden con esta coacción que nace desde los violadores, que violentan incluso de manera persistente al interior del seno de la familia. Y para los católicos no es fácil precisamente este debate, pero tampoco es una cuestión o una cosa zanjada, no hay en esto ex cátedra dictada. Yo quiero compartir con ustedes algo que dijo el cardenal Carlo María Martini, porque me mira mi colega, yo lo voy a compartir. Y el cardenal Carlo María Martini, cuando es consultado por Ignacio Marino respecto de esto, Diálogos para la Vida, revista Mensaje, lo pueden buscar 2006. Me parece que incluso en un tema doloroso como el del aborto, es difícil que un Estado moderno no intervenga, al menos para impedir una situación salvaje y arbitraria. Y me parece que en situaciones como las nuestras, sería difícil que el Estado no planteara una distinción entre actos punibles por ley y actos que no es conveniente castigar por ley. Esto no quiere decir en absoluto licencia para matar, sino que el Estado prefiere no intervenir en todos los casos posibles, especialmente después de un cierto tiempo desde el principio del embarazo, y se compromete en que disminuyan tanto como sean posibles las causas de aborto, y a exigir precauciones para que la mujer que decida, no obstante ello, llevar a cabo este acto, no punible penalmente en circunstancias concretas, que no resulte gravemente hasta arriesgar la vida, como ocurre en el caso de los abortos clandestinos. Un cardenal de la Iglesia Católica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta discusión nos ha llevado efectivamente a una cuestión muy profunda. Yo entiendo que hay un debate que no es menor, que es el de la defensa del derecho a la vida. Y he tenido la oportunidad de conocer gente que está a favor incluso de algo más allá de lo que estamos hoy día avanzando. Lo han dicho abiertamente varios parlamentarios, que quieren aborto libre y que se sustentan no en la cultura de la muerte, sino en los derechos de autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Lo respeto, pero yo no parto desde allí y no comparto eso. Y por esa misma razón también he sentado una posición sobre esta materia. Y respecto precisamente de quienes defienden el valor de la vida como un absoluto, desconociendo o dejando, en definitiva, o generando una distancia entre esta defensa del valor respecto de la realidad de las personas, pues bien, nos olvidamos de algo que es fundamental, que la vida no es una cuestión intangible y tampoco está desligada de lo que significa la dignidad humana. Y por cierto, incluso en el sentido de trascendencia, pueden leer al mismo cardenal lo que dice respecto de ello. No es solo la prosecución de la vida física, también existe a partir de la muerte la posibilidad de aspirar a la vida eterna y sobre ello la dignidad del ser humano radica. Y es ese principio fundamental el que no podemos entonces dejar de lado. Y lo que ocurre entonces en estas situaciones de riesgo vital, de inviabilidad fetal letal, porque aquí también se ha dicho que hasta la Teletón va a quedar sin paciente y es falso. Y, obviamente, el caso de violación. Estamos hablando de situaciones complejas, donde tenemos la obligación, como Estado, más allá de nuestra línea de pensamiento, de poder garantizar que haya una decisión. ¿Quién decide en una circunstancia como esta? Hoy día, el Estado. A mi juicio, estas cosas que hoy día estamos discutiendo, estos recovecos de la vida
que no debemos desconocer son los que nos ponen precisamente en disyuntivas donde nos obliga a actuar con la responsabilidad que implica el cargo que ostentamos. Sigo siendo respetuoso y seguiré siendo respetuoso de quienes por distintas razones hoy día han llegado a la conclusión que aquí han esgrimido o a través de su voto. Sin embargo, les quiero pedir que tengamos la capacidad de poder entender que hoy nuestro país requiere una convivencia democrática distinta. La expresión de este Parlamento es la expresión de la República, la expresión de la diversidad, y nuestra obligación no solo es la conciencia sobre nuestros actos personales, sino que obviamente sobre lo colectivo o el bien común. Marcelo me robó hace algunos ratos una frase que yo voy a volver a repetir y que habla precisamente del diablo en su concepto simbólico y no antropológico, ¿no? O no antropomórfico. El diablo no es el príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. Si hemos sido entonces bendecidos para algunos o también posibilitados por la evolución para otros de la conciencia y de la razón, es importante entonces que en este debate seamos capaces de poder respetar aquello. No hay mejor bendición que esa. Y quiero tocar finalmente el tema de la objeción de conciencia, porque mi colega Alberto Robles, con quien voy a discrepar de manera muy fraternal, ha dicho que está en contra. No podemos nosotros, y a mi juicio, tener una política que se centra en el ser humano sin reconocer que quienes van a ejecutar determinadas acciones también lo son. Y en este respeto plural del Estado laico, yo no puedo dejar a médicos que por su conciencia no quieran realizar una determinada práctica sin la posibilidad de poder restarse de ella. No somos autómatas. Los médicos y el profesional de salud no son autómatas. Por lo tanto, mi respeto más profundo a esa discrepancia. Chile es un país plural y hoy día estamos despertando en la conciencia colectiva que precisamente requerimos entonces poder avanzar en ese reconocimiento, en esa virtud, y mi saludo en ello más profundo a quienes han luchado por años para esto, incluido todas las mujeres que hoy nos acompañan y que han esperado por tiempo esto. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado.